Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero invitarle a Juan capítulo 7, versículo 40. Juan capítulo 7, versículo 40. Juan capítulo 7, versículo 40. Y hoy vamos a estar predicando hasta el versículo 44. Y ya casi estamos terminando el capítulo número 7. Queremos saludar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, por Vimeo, por YouTube, por Facebook, también por X y por todas nuestras plataformas. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida. A los que nos siguen por esta plataforma, deje su comentario, dale me gusta al video, suscríbase al canal si no lo ha hecho y esperemos en Dios que esta predicación sea de bendición a su vida. Juan 7, versículos 40 al 44, y dígame cuando lo tenga. Dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Vamos a orar. Señor, rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que tome el control de esta predicación. Sé tú hablando, Señor. Ponemos en tus manos nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestras incapacidades, también nuestras cargas, implorando tu perdón, implorando, Señor, tu misericordia, implorando que perdones nuestros desatinos y suplicándote que seas tú quien hables. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nosotros nos enfrentamos en el diario vivir a la evangelización cotidiana, encontramos que hay personas que escuchan y nos prestan atención a lo que tenemos que decir. Otros, en cambio, rechazan lo que anunciamos. Este rechazo puede ser manifestado de dos maneras. En un rechazo sin ningún tipo de agresión, simplemente la persona nos dice: no me interesa. Y otros pueden ser ofendidos o agresivos contra su persona cuando usted expone el Evangelio. Esto se debe al hecho de que el Evangelio de Jesucristo, históricamente, desde su comienzo hasta hoy, así va a ser hasta que Cristo venga, tiene la peculiaridad de ser polémico y de causar reacciones adversas en la gente. Él mismo dijo: yo no he venido a traer paz sino contienda. También, cuando los creyentes fueron predicando por el Asia Menor, fueron llevados a tribunales, y uno de los argumentos de los detractores del Evangelio fue: estos que trastornan el mundo entero a causa del mensaje que se anuncia. Amados hermanos, nosotros no podemos vivir ignorantes de esto y de manera inconsciente a esta realidad, pues de lo contrario, en el ejercicio práctico de la Gran Comisión, podemos cometer el error de caer en la depresión espiritual o de asumir de que cuando alguien rechaza o nos agrede por causa del Evangelio, nos está rechazando o agrediendo a nosotros. Y de nosotros dar riendas sueltas a estas cosas, podemos terminar entonces autobloqueándonos y restringiéndonos y limitándonos en el compartir las buenas nuevas de salvación. Cuando vamos a la Biblia descubrimos que el mensaje que tenemos es un mensaje que debe de ser compartido. Juan el Bautista viene predicando el Evangelio del Reino. Cristo es un ejemplo de predicar el Evangelio del Reino. Él manda a los 70 a predicar el Evangelio del Reino. En Juan, luego vamos a estudiar a futuro, el pasaje en el capítulo donde dice como el Padre me ha enviado, yo
os envío. En el Nuevo Testamento vemos a la iglesia predicando el Evangelio del Reino. Pero también vemos que cada vez que se predica el Evangelio se generan hostilidades, criterios y argumentos entre la gente receptora. Esto no es algo netamente del Nuevo Testamento, pues en el Antiguo Testamento también ocurría con el mensaje de los profetas. A tal punto que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, el ser fiel a la anunciación devino en la ejecución o entrega de la vida como mártires de muchos profetas y de muchos siervos. Este pasaje que nosotros estamos estudiando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10 es un pasaje en el cual vemos que Jesús está ministrando en Jerusalén, específicamente en el templo, en el contexto de una gran fiesta judía donde hay muchas personas y donde su mensaje causa polémica en la gente, causa criterio en la gente, causa oposición en unos y aceptación en otros. Y va a ser una confrontación directa al status quo de la religión establecida, en este caso el judaísmo, y a las distintas sectas que ellos tenían, los fariseos, los saduceos y también los escribas, grupos que supuestamente eran los más dotados en términos de Biblia, en términos de conocimiento de la ley, y que todos se caracterizaban por haber añadido a la fe mandamientos de hombres como si fueran de Dios, obstaculizando una comprensión clara de lo que realmente exponía la Escritura. Y son estas malas costumbres las que Jesús, pues con su mensaje, con su interpretación certera de la Escritura y la aplicación efectiva de esta, pone en contraste y en enfrentamiento a la interpretación correcta de la palabra con la interpretación particular de los escribas y fariseos, causando un revuelo. Vaya conmigo al versículo número 40. Notará que el versículo comienza diciendo: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras. La pregunta que surge es: ¿cuáles palabras? Bueno, pues son las palabras expresadas en los versículos del 37 al 39, donde Jesús le había dicho a la multitud: ¿saben qué? El agua que sacia la vida, el agua que es efectiva para quitar la sed y por tanto para hacerte partícipe de la salvación de Dios en Cristo, no es la que el sacerdote en la libación derrama sobre el altar durante esta fiesta de los tabernáculos que está ocurriendo en el momento en que Cristo está predicando. En otras palabras, Él está diciendo: la salvación no se encuentra en el templo, no se encuentra en la religión, no se encuentra en los ritos, la salvación se encuentra en mi persona. Y por eso vemos que Jesús había dicho: vengan a mí y beban, y además había prometido de que el que bebiere de su agua, de su interior correrían ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Este mensaje causa revuelo, este mensaje causa conflicto. Entonces, lo que encontramos en este texto es la reacción de algunos en la multitud al mensaje de venir a Él y de beber, para que de los que de Él beban fluya el río de agua viva, fluya el Espíritu Santo. Con estas cosas aprendemos que el mensaje de Cristo causa reacción en el mundo. El mensaje de Cristo causa reacción en el mundo. Y hoy en día no es muy diferente. Basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que en la sociedad actual todas las religiones paganas son bienvenidas, son aceptadas, son justificadas y no tienen oposición. De hecho, son promovidas. Usted va a la religión de la nueva era y encuentra que la medicina promueve el yoga,
la digitopuntura, la acupuntura, la aromaterapia, la medicina alternativa y toda esta serie de cosas. ¿Qué le está pasando ahí? Son los de aquí al lado. Hay que ponerle un speaker para ellos entonces. Bueno, concéntrese aquí. El diablo hoy ha estado dando muy duro, créanme, pero no le vamos a dar el gusto. La medicina alternativa, y cuando usted va a cualquier círculo, la gente dice, esto es bueno y la mueve. Usted va al mundo de hoy y viene hablando del Islam, del Corán, y ya está viendo tolerancia y aceptación con esto, incluso justificación de sus prácticas. No vamos a hablar tampoco de que usted va a promover la hechicería, va a promover las religiones que implican ser agorero, el espiritismo, la brujería, la hechicería, la idolatría, la superstición, el chamanismo y todas estas cosas, y la gente le aceptan como positiva, y de hecho aún los sistemas médicos actuales las están promoviendo. Sin embargo, cuando usted nada más mienta a Jesucristo, como que todas las puertas se cierran, ya no le permiten, ya no lo quieren, ahora le agreden. Claro está, esto es cuando se presenta al verdadero Cristo y el verdadero Evangelio. Porque el verdadero Cristo y el verdadero Evangelio siempre va a generar controversias. Y va a generar controversias porque un creyente fiel y una iglesia fiel va a tener que anunciar y proclamar que el único camino, verdad y vida para llegar al Padre no es otro que Jesús. Y cuando se anuncian estas cosas en medio de un mundo tan universalista, donde todos piensan que hay distintas maneras de llevar a Dios, y en un mundo donde la gente cada vez tiene más compromiso con las verdades dogmáticas de la Escritura, menos compromiso con estas verdades, y son más seculares, vas a generar conflicto, en especial en aquellos creyentes ecuménicos que andan diciendo que el Dios nuestro es el mismo que Alá, y es el mismo que Buda, y es el mismo que otro, y es uno de tantos en el cual se puede creer y servir, lo cual es un error, porque la Biblia dice que no hay más que un único Dios vivo y verdadero. Por tanto, Alá es un Dios falso. El Islam, junto con todo el sistema musulmán, es un Dios falso, igual que lo es Buda, igual que lo son los Krishnas, los Orishas y todas estas cosas. Pero al declarar estas verdades, no vamos a encontrar aceptación ante los hombres. Y en situaciones como esta debemos de entender de que tú y yo, bajo ningún concepto, debemos perseguir encontrar la aceptación a los hombres. Somos responsables de comunicar la buena nueva de salvación a toda criatura, aun cuando esto implique pagar un alto precio de fidelidad y de pagar incluso a veces hasta con el martirio. Nunca el puro evangelio de Cristo va a ser aceptado con facilidad. Pero esto no es una justificación para no dejar de hacer lo que hay que hacer. El mensaje de Cristo causa reacciones en el mundo. Va a ser aceptado en uno y va a ser reacciones negativas en otras. Y no por ello debemos dejar de predicarles. Y debemos de estar conscientes de que cuando la gente rechaza el mensaje, rechaza el evangelio, no le está rechazando a usted. Usted y yo solo somos en esto instrumentos, vehículos, medios de gracia que en obediencia a la gran comisión dicen lo que tienen que decir.
Y estos detractores van a venir tratando de minimizar el mensaje. Van a tratar de coaccionar tu palabra. Van a tratar de herir tu ego para que tú no digas lo que tengas que decir o rebajes la calidad del mensaje. Ustedes son odiadores, ustedes son racistas, ustedes son fundamentalistas. Esos son los calificativos que solemos escuchar. Y son los mismos que vemos en los fariseos, en el status quo de la religión oficial de aquel tiempo, donde causa incomodidad la confrontación de la verdad contra el error. Nuestro mundo no es distinto, y a medida que se acerca la segunda venida de Cristo, las cosas van a ser peores. Y ahí es donde el creyente debe crecer en fidelidad y en compromiso con Dios, pues de lo contrario quedará expuesto a la apostasía. Mis queridos hermanos, hubo un momento en el cual Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín, y donde los opositores le llegan a decir: vayan y no prediquen más de la muerte y resurrección de Cristo. Y el argumento de ellos: díganme si es justo obedecer primero a los hombres que a Dios. Tiene que ser nuestro argumento. Pese a lo que pese, guste a quien le guste, si tú tienes un compromiso con Cristo, tú vas a predicar a Cristo, aunque el mensaje genere polémica. A eso se refería Jesús cuando dijo: yo he venido a traer contienda y a poner al hijo contra el padre contra el hijo, a la nuera contra la suegra y a la suegra contra el otro. ¿Por qué? Porque en las casas estarán divididos por causa de la fe, porque la gente no aceptará. Y uno tiene que aprender a también desligarse de las manipulaciones emocionales que a veces ocurren en nombre de la buena familia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando usted sale al campo misionero, con mucha frecuencia se encuentra con personas que te dicen: yo no puedo abandonar esta virgencita porque mi madre me dijo: nunca traiciones a la Virgen. Y se le da autoridad a lo que exige y pide una madre. Y la Biblia nos manda a honrar a los padres y a las madres, pero en el Señor. Y cuando el padre y la madre están dando consejos o guiando los pasos para ir en contra de la voluntad de Dios, ahí es imprescindible poner primero a Dios. Por eso Jesús dijo que el que no puede dejar padre, madre, hijo, hija, esposo o esposo por causa de mí, no es digno de mí. Eso es uno de los ejemplos emocionales que suelen venir para tratar, para causar polémica y para seducir, para no predicar. Y hay que tener cuidado con estas cosas. Luego dice el texto: algunos en la multitud. Note que también en el verso 41 hay otra frase: otros. Y luego de nuevo va a decir: pero algunos. Y esta frase, algunos, otros, algunos, nos hace ver que el mensaje de Cristo no es universal. No es universal. O sea, no todos lo van a creer. Solo algunos son los que van a terminar confesando y creyendo que Jesús es el Señor y el Salvador. Y en la evangelización continua debemos de estar conscientes de esto, porque a veces damos por sentado que el éxito en el evangelismo ocurre cuando vemos miles de personas convirtiéndose. Anhelamos y queremos la conversión de miles de personas, porque de hecho Dios mismo anhela que todos procedan al arrepentimiento. Pero en la realidad práctica de cada día, lo que nosotros encontramos es que lo cierto es que la minoría son los que responden al Evangelio. Pero no por ello vamos a dejar de decir lo que hemos visto y creído. No por ello debemos desanimarnos. Antes bien debemos de tomar conciencia que nunca va a ser la mayoría la que va a querer escuchar el puro Evangelio de Cristo.
Y alguno puede que esté diciendo, pero pastor, conozco iglesias muy grandes llenas de gente. Bueno, aquí hay que examinar lo que dice la Escritura, porque la Escritura apunta a dos tipos de iglesia. Una muy grande, con gente con mucha comezón de oír, y otra a la cual la Escritura denomina remanente, porque son pocos. Pero lo que dice la Biblia de estos grupos grandes con comezón de oír es que vienen con comezón de oír doctrinas de demonios. Y aclaro, no estoy diciendo que todas las iglesias grandes están predicando doctrinas de demonios. No estoy universalizando, no estoy generalizando, perdón. Lo que estoy diciendo es que debemos de estar conscientes que el puro evangelio de Cristo siempre va a encontrar, amados hermanos, respuesta en los menos. Los evangelios diluidos y los evangelios falsos sí encuentran aceptación con facilidad en la gente. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hace es sacar a la gente de su religión pagana y luego meterla en un grupo religioso pseudo cristiano, y al final lo que hace es mover las fichas. Y está más que comprobado que donde el cristianismo se predica con facilidad, donde el liberalismo se admite, donde se admite la mundanalidad, donde no hay principio, donde no hay convicciones, donde no hay doctrina sólida, donde no hay predicación fuerte de la Escritura, donde no se predica contra el pecado, donde no se llama salvación, donde no importa la ética ni la forma, ahí se congrega la gente por montones. ¿Pero a qué? ¿A qué? ¿Y de qué sirve todo eso si cuando se desaten persecuciones quedan 2 o 3? Y basta con mirar a nuestro alrededor, que en la mayoría de los lugares lo que está viendo es un egoísmo muy profundo. Culto a la personalidad de los pastores. Gente soberbia y arrogante que le roban la gloria a Cristo. Esta semana estaba conversando con un pastor amigo sobre plantación de iglesias. Le estaba dando algunos detalles sobre mis experiencias. Y me dice, ¿por qué no escribes un libro sobre eso? Yo no voy a escribir libro ninguno de plantación de iglesias. Y estábamos hablando, la convención tiene un programa maravilloso para plantar iglesias. No sirve para nada. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. ¿Y saben por qué no sirve? Porque están fijándose en los modelos de las iglesias grandes que tienen mucho dinero y vienen a querer reproducir. Y todos estos supuestos plantadores andan vanagloriándose de lo que logran y de lo que hacen. Y en ninguno hay gloria, honra y alabanza a Jesucristo, que es el que hace la obra, que es el que llama, el que capacita, el que provee, el que usa. Y cuando miramos a todos lados, ¿qué es lo que encontramos? Yo me pregunto, si se desatara una persecución en estos tiempos, en este país, ¿cuánto quedaría? ¿Y por qué digo esto? Porque dentro del ámbito de las controversias modernas que existen, valga la redundancia, están existiendo criterios muy desacertados y equivocados con respecto a la iglesia. La iglesia gigantesca es buena, es pequeña, mediocre.
La grandeza de una iglesia no depende del número de miembros, ni del tamaño, ni del poder adquisitivo que tiene. Depende de su corazón y de su fidelidad a Jesucristo. Y el mensaje va a encontrar contradicción. Y así como Cristo habló las cosas como las dijo, y cayó mal en el corazón de muchos, cuando tú y yo sacamos a predicar, vas a caer mal en el corazón de muchos. Y tiene que estar preparado para entender que los pocos son los que siempre responden. Fíjese, Jesús dijo, amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Y este camino amplio y espacioso está lleno de gente con buenas intenciones. Y muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos y hicimos esto, aquello y lo otro. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y estos son los que piensan que están cuando en realidad no están. Que piensan que estaban haciendo para la gloria de Dios cuando estaban haciendo para su propia gloria o la gloria de Satanás. Pocos son los que entran por el camino. Angosta es la puerta, angosto es el camino. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué dice la Biblia? ¿Hallará fe en la tierra? Ahora, te toca a ti y a mí procurar ser esos pocos con esa fe que el Señor encuentre. Te toca a ti y a mí predicar en medio de un mundo donde aún los pocos respondan. Porque al final esos pocos son los que Dios escogió, predestinó y llamó. El fracaso en la evangelización no es si la gente te rechaza el evangelio. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces salimos a evangelizar y porque la persona me rechaza, digo, fracasé. No. El fracaso es no evangelizar. Cuando usted predique, unos van a decir esto, otros van a decir lo otro. Como mismo ahora yo estoy predicando aquí, puede que alguno de ustedes esté diciendo, esto es verdad, puede que otro esté pensando, este pastor está exagerando, puede que otro esté diciendo, he venido aquí para oír un pleito, puede que otro esté diciendo, esto está muy fuera de lugar, porque así son las mentes humanas. Pero el compromiso de predicar mío es delante de Dios, y por tanto yo digo lo que tengo que decir. El Espíritu Santo es el que se encarga de aplicar lo otro. Igual pasa afuera. Usted anuncia el Evangelio y la gente le va a dar mil excusas, porque la gente tiene opiniones, pero no por eso podemos desanimarnos. El mensaje de Cristo no es universal, no va a ser aceptado en la mayoría. El mensaje de Cristo genera opiniones varias. Fíjense en el verso 40. Unos decían que Jesús era el profeta, otros decían que era el Cristo, y para otros Jesús era ¿qué cosa? Un don nadie, ¿verdad? Ahora, note esto. Los que están diciendo que Jesús era el profeta y era el Cristo, están teniendo una comprensión acertada, porque Jesús es el Cristo. Ahora mire esto, qué interesante. Porque aquí hay una lección tremenda. La gracia de Dios, cuando opera para salvación, lo hace de una manera tal que siempre nos deja pasmados. Porque hermanos, ¿quiénes eran más doctos en lo que decía el Antiguo Testamento del Mesías? ¿Los fariseos y los escribas o la gente común? Supuestamente los fariseos y los escribas. Pero resulta que en esto, lo que estamos viendo aquí es, Cristo está predicando
Yo soy el agua, el que viene a mí, el que bebe. Y resulta que el pueblo común ve en Jesús al Cristo y los doctos lo ven como un don nadie. Se da cuenta que en la evangelización el que se manifiesta con poder es el Espíritu Santo. Por otro lado, nos hace ver otra realidad. Nosotros solo somos herramientas. Nosotros solo somos comunicadores. El que convence de juicio, justicia y pecado es el Espíritu, no usted ni yo. Por tanto, una persona puede tener un alto intelecto y no entender nada, y alguien puede tener un intelecto muy bajo y entender, y viceversa. Recordemos que Jesús dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiere revelar y dar a conocer. Porque cuando uno predica, el Espíritu Santo quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, renueva el alma de la persona para que responda al Evangelio, y eso es una obra soberana de Él. Tú y yo no salvamos a nadie. Tú y yo no debemos de procurar la conversión ni la salvación de nadie, porque ese no es tu trabajo ni es mi trabajo. Tú y yo solo tenemos que comunicar el Evangelio y dejar que el Espíritu de Dios haga su trabajo en el individuo y en la persona. Eso es lo que vemos una y otra vez. En determinado momento está el apóstol Pablo predicando y había una mujer, y dice el texto que de ella el Espíritu Santo abrió su corazón para que entendiera. Porque Él es el que abre el corazón. Él es el que hace el trabajo. Y es que la asimilación de la comprensión de Cristo como Mesías y Salvador no viene ni por el intelecto humano, ni por la razón humana, ni la capacidad humana, ni por el poder persuasivo de nuestra predicación. Porque lo que opera en el instante es un acto de la revelación de Dios. Tú llegaste a entender que Cristo es el Señor por revelación divina, igual que yo. Y lo sabemos porque en otro pasaje distinto a este, pero donde se está hablando de la identidad de Cristo, Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y le declaran, uno que Juan el Bautista, otro que el profeta Elías. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿Cuál es la respuesta? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Y entonces el Señor le dice: bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted predique. ¿Va a tener controversia? Sí. ¿Va a generar opinión? En unos positiva, en otros negativa, en otros de apoyo, en otros de aceptación y comprensión, en otros de repudio, no importa. Pero a los que Dios va a salvar, Dios le va a dejar saber que Jesús es el Señor y el Salvador. Y repito, si le rechazan, están rechazando el Evangelio. Mis queridos hermanos, cuando nosotros miramos este pasaje, podemos darnos cuenta que el intelectualismo no es el camino, sino la revelación divina. Los comentarios desacertados en otros revelan a veces o su falta de espiritualidad, porque Dios no se le reveló, o su ignorancia. Porque estos fariseos, estos escribas, pretendían ser eruditos en cuestiones espirituales. Sin embargo, cada palabra que sale de aquí, cada una es cada vez más ignorante. Porque fíjense, vaya conmigo el verso 41 al final
de Galilea había de venir el Cristo. Recuerde que existe el concepto de que los galileas son gente corrompida, no es una gente espiritual en el concepto de los judíos, son gente ignorante, son gente sin tradición profética, sin tradición rabínica, y entre ellos había un dicho que decía: ¿puede salir algo bueno de Galilea? Y están tratando de denigrar a la persona de Jesús. Este de Galilea, como diciendo: miren, es Galileo, de ahí no ha salido nada bueno, que ustedes están diciendo aquí que él esto, que él lo otro. Pero están ignorando, porque tú y yo sabemos que Jesús no es Galileo. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Era natural de la tierra del rey David, tierra de sacerdotes, tierra de profetas, tierra de rabinos. Entonces el juicio y el criterio sin fundamento expone la ignorancia del corazón. Pero vemos que hay mucho más. Miren lo que ellos siguen diciendo. No dice la Escritura que del linaje de David, como diciendo: si este es de Galilea, no pudo ser descendiente de David porque David era de Belén. Ellos ignoraban el origen étnico de Jesús. Y si usted va conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, ahí usted se encuentra la genealogía de Jesús por la vía de su madre María. Y ahora le explico una práctica común que había en este tiempo. Vamos a Lucas 3 un momentito. Lucas capítulo 3. Yo voy a buscar mi Biblia, espérense, porque yo en estas Biblias me pierdo. Ya las tengo marcadas aquí. Lucas 3, verso 23 en adelante. Es que aquí la tengo marcada. Dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Este Elí no es el padre de José. Este Elí es el padre de María. Lo que pasa es que se está usando un recurso clásico de aquella época, donde el suegro era visto como el padre. ¿Entendido? Por eso esta es la genealogía de María. Y si usted lee, va a empezar a decir: hijo de Maat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de aquí, de allá, de acá. Y se dará cuenta que va a pasar en el verso 31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matán, hijo de Natán, hijo de David. O sea que esta gente diciendo, no es el Mesías no es descendiente de David. Este hombre es descendiente de David. Pero si usted va a la genealogía de Mateo, que es la genealogía por la vía de José, el padre legal, pues usted va a encontrar que también pasa por el rey David. Entonces, definitivamente hay una ignorancia muy grande en todos ellos. Él era de la aldea de Belén. Finalmente, podemos decir que Jesús causa disensiones entre la gente, entre los partícipes de la revelación y entre los ignorantes. Y las disensiones van a llevar a distintas respuestas. Unos creen y
y otros no. Pero independientemente de que unos crean y otros no, unos opinen una cosa, otros opinen otra, nuestro deber y nuestra responsabilidad tiene que ser siempre predicar el Evangelio, porque nuestro compromiso es ese. Que el Señor nos bendiga.